Bienvenidas, bienvenidos a Influyentes. Vamos a comenzar un ciclo de entrevistas con autores que están visitando Panamá para la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión vamos a hablar con una mujer dirigente zapoteca, ella es indígena zapoteca, mujer política, diputada local, y con su libro Los sueños de la niña de la montaña, pues viene a hablarnos de su experiencia de vida, nos viene a hablar de su lucha, de la lucha de su pueblo, de las mujeres de su pueblo, y de cómo su ejemplo puede servir para otras mujeres y para otros pueblos indígenas. Diputada Eufrosina Cruz, bienvenida a Influyentes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por este espacio y yo feliz y emocionada de estar primero en este país y reencontrarme también que hay muchas mujeres de este país luchando por visibilizar y por gritar al mundo, a la sociedad, que siempre hemos estado las mujeres indígenas aportando lo que está en nuestras capacidades, ¿no? Pero también reaprendiendo y gritando más que nunca que aprendan a vernos con los ojos correctos. ¿Y cuáles son los ojos correctos? Que no somos víctimas, que no somos grupos vulnerables. Creo que América Latina, México y Panamá seguramente no es la excepción, nos ha victimizado, ¿sabes? Porque hablar de pueblos indígenas, hablar de las mujeres indígenas, de manera automática son los jodidos, ¿no? Son los pobres. Es el asunto, el problema. A ver, espérense, no soy un asunto, no soy el problema, no soy víctima, mucho menos soy grupos vulnerables, porque desde ahí mismo, del poder de la palabra, está ya negando la capacidad de esa persona. Yo soy posibilidad y soy oportunidad. Creo que ahí es el reto de esta América Latina, de reencontrarnos y de vernos con los ojos correctos, de que no soy asunto, no soy un expediente, soy persona. Es la injusticia de aquel que es indiferente y la injusticia de aquel que quizás con buenas intenciones no se acerca al tema de la forma correcta. Yo creo que sí, es un desaprender y reaprender de todas y de todos como sociedad, desde nosotros mismos, desde nuestros entornos comunitarios, de decir, soy capaz de construir mi propia historia, que mi origen no puede definir mi historia. Mi origen es mi identidad. Yo soy mujer, soy indígena, me siento orgullosa de serlo, de gritarlo al mundo, de hablar mi idioma zapoteco, ¿sabes? Yo quiero que el mundo lo sepa, lo escuche, se enamore de ella, ¿no? Y también la sociedad sepa que no es un dialecto. O sea, la sociedad tiene que aprender a nombrar las cosas con el nombre correcto, porque lo que no se nombra, Chema, correctamente no se puede amar, no se puede defender, mucho menos se puede empoderar. Y no se respeta tampoco, ¿no? Mucho menos. Cuando no nombras las cosas, pues no existe, por lo tanto no se respeta. ¿Cómo los sueños de la niña de la montaña, su historia, allá en Oaxaca, en México, pueden inspirar o pueden identificar, como por ejemplo una mujer indígena panameña de cualquiera de nuestras naciones indígenas pudiera identificarse con lo que usted cuenta acá? Porque yo creo que nuestras historias son similares, en donde de manera automática la sociedad ya nos construyó nuestra historia por nuestro origen, que es ser indígena, ser mujer, pues es casarte a los 12, 14 años, repetir la historia de mamá, de la abuela, tener hijos, hacer tortilla, atender y atender y atender, ¿no? Esa es la historia que nos han construido a las mujeres indígenas. Y de repente una niña indígena zapoteca de México dijo, no, eso no es mi historia, yo quiero construir mi historia. Pero cuánta adversidad conlleva ese camino cuando todo te dicta, ¿no? Tu propio entorno y el entorno exterior, ¿no? El entorno exterior es que como una niña indígena va a entrar a la escuela a estudiar, pues yo no sabía que había secundaria, preparatoria, menos universidad, o que un día voy a ser contadora pública o legisladora de mi país, ¿no? Y creo que es la historia de muchas de las niñas y las mujeres de las diferentes etnias de esta América Latina y sin excepción de Panamá también. Hay dos luchas, ¿no? La lucha, por ejemplo, acá los gunas le llaman a los que no son indígenas latinos. La lucha con los latinos y la lucha dentro de la misma comunidad, Sí, claro. ¿no? Son dos luchas. La lucha dentro de tu propio entorno, porque cuando quieres construir tu propia historia, te vuelves la normal de ese entorno, la loca. Y no responsabilizo ese entorno, ¿sabes?
responsabilizo a eso que se llama desigualdad, a eso que se llama pobreza, y no de la pobreza de la mirada de la que nos han dicho, que es pues la del estómago. A ver, en nuestros pueblos, y estoy segura, en las comunidades de Panamá no falta la comida, hay un montón de cosas. Hoy en el mundo global se llama comida gourmet, ¿no? No, yo hablo de la pobreza de la mente. Cuando una mente arrebata el poder de la palabra, la adversidad, empiezas a construir qué es bueno y qué es malo, empiezas a decir qué es tu cultura, qué es tu costumbre, hasta dónde está eso que se llama costumbre y dónde inicia lo que se llama abuso, violencia. Y hay que empezar a nombrarlo como es y a aceptar que pues vas a hacer la normal. Todo paradigma, romper todo paradigma, pues cuesta, duele, pero es el reto como sociedad, ¿no? Y ahora el reto exterior, ¿no? ¿Cómo una mujer indígena se atreve a arrebatar un espacio en el aula, ser contadora pública, porque la perspectiva de esa sociedad era, pues vas a ser la nana o la muchacha de la casa más rica de la ciudad? Esa es la expectativa, ¿no? Entonces romper dobles paradigmas, tanto en tu entorno como el entorno exterior, creo que es el reto, y es el reto también de mujeres de aquí de Panamá, estoy segura, de mujeres indígenas. Y ahí es en donde, ¿cómo vamos a reaprender? A mirar como sociedad que la mujer indígena no nada más es para tener hijos, casarse y agacharse, ¿no? La mujer indígena estamos listas y puestas para hacer lo que nosotras queramos, porque al final del día entendimos y hemos entendido que es el primer derecho y obligación que adquieres como ser humano cuando tienes conciencia, que es esta propiedad, o sea, tu cuerpo, y sobre tu cuerpo decides tú. A veces con el tema de las costumbres, de la identidad de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas, se comete la injusticia de pensar que no se puede progresar o no se pueden cambiar, como que en la medida que se modernizan, si es la palabra, se pierde la identidad indígena. Por supuesto que no, o sea, modernizar, que es un poquito lo que nos han vendido también, José María, o sea, el tema, llevaron desarrollo, pero no lo llevaron. A ver, llevaron desarrollo pues, con la coca, con la sabrita, con un chingo de chatarra y nos dijeron que nuestro alimento era malo. ¿Y hoy qué están haciendo? Hoy le están poniendo otro nombre, ¿no? Hoy se llama comida gourmet o comida vegana. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué? Me quitaste lo que yo era para incluirme a eso que llamas desarrollo. Espérate, yo quiero entrar al desarrollo con lo que yo soy, con mis sabidurías, con mis saberes, cómo cuido la madre tierra, cómo cuido el medio ambiente, cómo yo puedo conjugar, y quiero entrar al desarrollo para que en mi pueblo haya una escuela bonita, internet, haya tecnología, haya centro de salud con los saberes de mi comunidad. Eso es lo que queremos, estar en la mesa de la toma de decisiones. Ahora que usted lo dice, este tema de lo vegano, lo místico, la conexión. Sí, lo alternativo, luego. La conexión con la Pachamama, sí, por claro. ejemplo, ¿no le molesta porque al final son las cosas que forman la identidad de su pueblo? Es lo que yo quiero que el mundo sepa. O sea, lo que el mundo se ha negado a conocer, esas sabidurías, pero que sepan que es de la sabiduría de las comunidades indígenas, ¿no? No apropiándolos, porque hoy ya le ponen otro nombre sofisticado cuando es de las comunidades indígenas. Y es lo que queremos, que se reconozca lo que siempre hemos aportado al mundo, pero con nuestra visión y con nuestra voz y con nuestro rostro. En las venas abiertas de América Latina, Galeano decía que se llevaba nuestra materia prima y nos las traían producidas y nos las vendían más caras cuando era algo claro. que no es lo mismo, pero de otra forma, que los saberes que ustedes tienen, las cosas que han descubierto, que han sido parte de su identidad, la reempaquetan, la comercializan, la mercadean y nos la quieren vender más caro cuando es algo de ustedes. Por supuesto, porque eso es cuando el poder de la palabra no ha llegado a nuestra conciencia. O sea, ¿por qué estoy aquí hoy contigo? Porque arrebaté a la adversidad el poder de la palabra. Porque yo iba a repetir la historia de mi mamá, que era casarme a los 12, 13 años, como mi hermana, como mi tía, como todas las mujeres de ese entorno, ¿no? Y hoy quizás tener 10, 11 hijos y creer que esa era mi realidad. Y de repente en esa invisibilidad, pues llega mi maestro Joaquín, que por eso es un homenaje a las maestras y a los maestros del mundo y de mi país, que tenía que caminar más de 12 horas. Y me llevó la palabra sueño, aspiración, que había otros olores, otros colores, sin negar mi identidad, ¿sabes? Y decir, chingao, me habían dicho que soy grupos vulnerables, ¿sabes?
o me habían dicho que soy la jodida de este país. Espérense, y cuando llegas hoy que tienes posibilidad de ir a los restaurantes, dices, no manchen, ese pinche hongo me lo daba mi mamá todos los días, ¿no? Y hoy le llaman taco de no sé qué, ¿sabes? Eso es, que dejen que nombremos nuestros saberes de acuerdo a lo que somos. Y eso es entrar al desarrollo, ¿no? Y que el mundo lo conozca, que sepa que este huipil se hace en el istmo de Tehuantepec y nos sentimos orgullosas de portarlas y que el mundo también lo admire, ¿no? Es un tema de compartir al mundo lo que sabemos, porque yo creo que el mundo también pierde muchas cosas cuando no conoce la historia, la vivencia, la visión del mundo indígena. Usted está clara en su discurso, está clara en lo que quiere y lo que desea y hacia dónde va. Con el poder de la palabra que arrebaté, porque yo no sabía que había secundaria, prepa, y dije, ah, chingado, yo quiero eso, ¿no? Y hoy, pues soy contadora pública, ¿no? Lo tiene claro. Pero, por ejemplo, otras mujeres zapotecas. Ese es el reto. ¿Y cómo reaccionan con usted? ¿Cómo la reciben? ¿Hay lo que llaman sororidad ahora o ahí también hay un adversario? Ahí todavía no conocemos mucho esa palabra, ¿sabes? Porque todavía es un reto dentro de nuestro propio entorno, romper paradigmas. Pero hoy quiero decirte que gracias a ese camino, en 2014 en mi país, se modificó la constitución de mi país. Por eso ingresé a la vida pública de mi país también, porque entendí que yo también tenía derecho de estar en esa mesa, ¿no? Como dicen, de golpear la mesa y decir, a ver, chingado, venme con los ojos correctos, ¿no? Haber logrado una reforma a la constitución de mi país, una reforma a la constitución de mi estado, o que la ONU haya adoptado esa iniciativa, que solamente decía que ningún uso y costumbre podía violentar la participación activa de las mujeres en el desarrollo de sus comunidades, ¿no? Y hoy compartirte que las mujeres en mi comunidad y en muchas comunidades de mi estado y mi país ya forman parte de las decisiones, ¿no? Que es paso a pasito. Si me hubieran preguntado hace 15 años esa pregunta, yo hubiera dicho, no sé si mis ojos van a alcanzar a verlos. Y hoy lo estoy viendo. Hoy veo a las niñas jugando básquetbol, jugando canicas en la cancha y gritando como cualquier otra niña y niño de este país. ¿No le da miedo en un país tan violento como México? La verdad, un país Claro. violento, ¿no le da miedo? ¿Entiendes con el poder de la palabra también de que si no lo provocas, si no lo haces, nadie lo va a hacer, nadie va a cambiar cuando vienes de ese dolor, cuando a tu hermana la más grande, papaca, la casó a los 12 años, cuando como sociedad solapamos que una niña se convierte en mamá sin tener la conciencia y que le digamos, es que es la costumbre del pueblo? ¿Quién piensa en el dolor de esa niña? Y lo peor que puede vivir una niña y una niña indígena es convertirse en mujer sin tener la conciencia y que como sociedad digamos es que es la costumbre. Eso no te puede detener, eso no te puede dar miedo, porque ya lo viviste, ¿sabes? ¿A quién le dices que no te quieres casar? ¿A mamá, a papá, a esa cotidianidad? Si todos te dicen que es la normalidad. Entonces cuando lo has vivido en cuerpo, no tienes derecho de parar porque ves al lado tuyo otras niñas, escuchas otras historias, mientras que esta América Latina todavía viva esas circunstancias, nadie como sociedad tenemos derecho de tener miedo. México es un país que se aprecia mucho de estar orgulloso de sus raíces indígenas. Sí. Para todos sacan a los aztecas, para todos sacan a los mayas. Se dicen ser muy indigenistas. ¿Realmente lo es? ¿México realmente es un país orgulloso o solamente en la fachada? Yo creo que estamos reaprendiendo, vuelvo y repito, estamos reaprendiendo a vernos con los ojos correctos hoy que mi país me está dando la oportunidad, por ejemplo, que sea uno de los libros más vendidos de mi país. Eso también es una gran lección, que una mujer indígena, en general no hay escritoras ni escritores indígenas en el mundo, ni en esta América Latina, ni en México, ¿no? Somos menos del 2%. Imagínate que nos estén invitando o que esté recorriendo este libro, también es una oportunidad de mi país. Entonces creo que como país estamos reaprendiendo y revalorando la aportación de las comunidades indígenas, más que nunca ante el cambio climático que está sucediendo de manera global, ¿no? Y México tampoco no es la excepción. El cambio climático, y es muy curioso,
porque en prácticamente todas las entrevistas que hago, sea el tema que sea, el cambio climático sale a relucir. Y muchas veces uno ve a la gente que dice hay que reconectar con los conocimientos ancestrales, hay que reconectar con lo que nuestros indígenas decían. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se siente, por ejemplo, el pueblo zapoteco cuando son víctimas de algo que no han provocado nuevamente? Que lo gritamos en su momento, pero nadie nos escuchó, ¿no? Porque vuelvo y repito, porque nos vieron de manera incorrecta, porque nos vieron como los ignorantes, ¿no? Y hoy la razón nos da que otros eran los ignorantes y no nosotros, ¿no? Porque les dijimos que de la madre tierra viene todo. Naces, mueres, para donde quieras ahí regresas, ¿no? Para donde quieras ahí respiras, por donde quieres ahí corre la sangre y la vena, que es el agua al final del día. Sin eso, pues el ser humano no se ve por más dinero que tenga. Por eso es tan importante cuando la lucha también es consulta a los pueblos indígenas, consulta a los pueblos indígenas. No se trata de bloquear inversiones, se trata de cómo estar en eso que se llama desarrollo, en donde también las comunidades dicen hasta dónde explotar y hasta dónde no, porque saben, ahí han vivido por siglos, ¿no? Entonces hay que empezar a escucharlos. Por eso es tan importante, creo, hoy que ya tan siquiera lo están hablando, ¿sabes? Ya tan siquiera lo ponen en la mesa, decir, chingado, creo que por eso decían eso, ¿no? Porque hoy ya nos está pegando la sequía, ya nos está pegando un chingo calor, el sismo y un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que es reencontrar las voces de las comunidades que siempre han estado en este mundo. Comentaba que pensaba que no iba a poder ver el cambio que usted buscaba, pero me dice que ya ve, por ejemplo, a las más jóvenes jugar básquetbol, hacer deportes como... Ya no casarse a los 12, 14 exactamente, años, cosas sustanciales. sin perder nuestra identidad, ¿sabes? ¿Qué viene? ¿Cuál es el próximo capítulo en esta lucha? Pues falta mucho. Primero, que el mundo conozca los sueños de la niña en la montaña, ¿no? Por eso estoy hoy aquí. Agradecer al mundo y a mi país el abrazo que le han dado. Vuelvo y repito, ir ya por la 9ª reimpresión ha sido increíble el viaje. Y que nunca más una niña se tenga que casar a los 12, 14 años. De verdad. Somos de los países que no ha tipificado los matrimonios infantiles como delito grave. Y México, a través de una iniciativa que propuse en este año, en abril, ya se publicó como delito grave los matrimonios infantiles o equiparables. Yo espero que América también, Panamá también lo haga, porque son nuestras niñas también, las niñas indígenas. Después de este libro, ¿cómo va a estar su carrera como escritora? Viene la segunda parte seguramente, en donde pues es un mensaje también a las niñas de cualquier estrato social primero, y especialmente para las niñas indígenas, o sea, que también pueden ser escritoras. Seguramente en los próximos años habrá segunda parte de Los sueños de la niña en la montaña, ¿no? Está en camino hacer una película ya con la historia, entonces ahí vamos. Y la parte política, usted es diputada local. Diputada federal. Diputada federal. ¿Tiene intenciones de buscar más sí, cargos? Claro. ¿Qué quisiera? Porque pues, si yo no hablo parte de la política, pues no sería mi vida. Mi sueño es ser gobernadora de mi estado, por supuesto, Oaxaca. De Oaxaca. ¿no? De Oaxaca. Entonces, es parte de mis sueños algún día. Pero mientras, pues mi lucha y mi causa es las niñas. Los cambios que usted busca, los cambios que se quieren hacer en la comunidad, que se quiere hacer en las naciones indígenas, ¿se pueden hacer sin la política o es prácticamente un camino obligatorio? No, es claro que se puede, pero yo siempre he dicho también, José María, es que también hay que ciudadanizar la política de esta América. Porque, pues, ¿por qué muchos no participan en la política? Porque pues es lo más horrible que puede haber, ¿no? Y eso le conviene a la clase política, que los ciudadanos y las ciudadanas pues no participen. Y entendí que no, que era mi obligación y mi deber participar y arrebatar un espacio en ese espacio,
porque si yo no lo hubiera hecho, quizás hoy yo no estuviera hablando de haber logrado una reforma a la Constitución de mi estado, de mi país, que la ONU haya adoptado mi iniciativa, o que en el Código Penal Federal de mi país se tipificara y se nombrara los matrimonios infantiles o equiparable como delito grave, ¿no? Pero hay otros que deciden desde el activismo al 100%, provocar también que las causas sucedan, ¿no? Pero creo que se vale para los que hemos decidido caminar de la mano tanto del activismo como de la política y llegar a final del día a la misma causa. Su estadía en Panamá es de menos de 72 horas, pero no sé si el tiempo le da para vincularse con grupos indígenas panameños, con líderes de aquellas comunidades. ¿Es de su interés Sí, claro. La importancia de que los pueblos indígenas de América se unan y trabajen en conjunto? Claro, el día de mañana tengo un diálogo con mujeres líderes indígenas de Panamá, a las 6 de la tarde para los que nos quieran escuchar, ¿no? De los retos, de los avances que hemos tenido. Y aparte, el haberme dado la oportunidad de estar en la ONU, también hice lazos con muchos liderazgos indígenas de América Latina y del mundo. Y de verdad, lo que hemos logrado no lo he logrado como Frosina, lo hemos logrado muchos liderazgos indígenas que están ahí haciendo las cosas en sus países, y eso me da mucho, como se dice en México, y eso me da un chingo de ánimo de seguir, porque me doy cuenta que pues somos muchos locas y locos que estamos gritando al mundo para que reaprendan a vernos con la mirada correcta. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro en sus causas? ¿Cómo ve el futuro para las naciones indígenas? ¿Cómo ve el futuro como sociedad latinoamericana? Creo que ya nadie va a parar este avance y esta lucha, porque, vuelvo y repito, las nuevas generaciones de las comunidades indígenas se están abriendo el horizonte, están arrebatando su poder de la palabra y están gritando cómo queremos formar parte del desarrollo de este mundo. Y entonces yo lo veo con una gran esperanza y veo mujeres ahí, muchas mujeres. ¿Se puede sanar el daño que se ha cometido en 500 años? Más que sanar, yo creo que es reconstruir, porque si también caminas con el dolor, pues también no reconstruyes. O sea, el dolor forma parte de la vida, el dolor forma parte del desarrollo de la humanidad. Entonces, si yo hubiera crecido con el dolor de que todos me dijeron no, y yo tuve que arrebatar mi sí, por mi sí estoy aquí, pues fuera yo una frustrada, dolida, ¿no? No. Entonces entiendes que no eres víctima, son circunstancias de la vida que tú tienes que modificar, eso sí, ¿no? Entonces yo creo que más que sanar el dolor es reconstruir y resarcir el daño que se ha hecho. O sea, porque de nada sirve sanar el dolor si no reconstruyes y sanas lo que se ha destruido, ¿no? ¿Y esa reconstrucción se da con peticiones de perdón o se da con acciones más concretas? Con acciones, porque de perdón pues hay un chingo, ¿no? De hechos y de acciones. O sea, de nada sirve yo te pido perdón y no haces nada. Es cómo hacemos para resarcir ese daño, ¿no? Más que el perdón, porque el perdón no cabe cuando hubo daño. Parecerá una tontería, pero para mí es importante. Ha hablado del zapoteco, pero no lo hemos escuchado. Ah, claro. Regálenos, aunque sea una frase. Muchas gracias a todas y a todos por escuchar unas palabras mías. Gracias a usted por acompañarnos, diputada. Gracias por haber estado en Influyentes. Al contrario, muchas gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Gracias por estar con nosotros en este ciclo de entrevistas con autores y autoras que han estado y que están acá en la Feria Internacional del Libro de Panamá. Desde el Hotel Alof, a nombre de todo el equipo de producción del Sistema Estatal de Radio y Televisión, yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión.